Hola, espero que se encuentren muy bien en casita. Bienvenidos a la sesión del día de hoy de tu asignatura Lengua Española. Soy tu docente, Ana Paola Félix, de quinto grado de secundaria, para seguir desarrollando las competencias que te permitirán realizar tu reportaje científico sobre la salud y el bienestar en tiempos de pandemia. Ten presente que todo parece imposible hasta que se hace, tal como nos profirió Nelson Mandela. Les cuento, el año escolar pasado, a Juan Carlos, de quinto grado de secundaria, de un liceo ubicado en Santo Domingo Este, al igual que ustedes, se le asignó redactar un reportaje. Mientras hacía la búsqueda de la información, encontró una de mucha relevancia, pero olvidó anotar dónde la encontró, por lo que intentó buscarla nueva vez, pero no dio con ella. Para que no te ocurra como a Juan Carlos, te invito a que junto a mí repasemos e investiguemos todo lo relacionado con las referencias bibliográficas, que dependerán del estilo bibliográfico que tú elijas. Además, hablaremos sobre qué son las citas de referencia. Al finalizar este encuentro, estarás en la capacidad de utilizar las referencias bibliográficas para dar cuenta de las fuentes consultadas. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. Antes de iniciar la sesión del día de hoy, es necesario que refresquemos conocimientos, sobre todo de la pasada sesión. Durante la clase pasada estuvimos hablando sobre qué es el reportaje, pero nos adentramos a los pasos que debemos seguir para lograr con éxito nuestro cometido. Algunos de los pasos que debemos seguir son elegir un tema que sea llamativo y que sea actual, relacionado con la pandemia. Además, debemos hacer un esbozo que nos permitirá tener en detalle y paso a paso lo que vamos a realizar. También debemos tener presente que nuestro reportaje debe cumplir con 3 características. Debe ser claro, preciso, pero sobre todo debe ser objetivo. Puntualizamos que es ideal un título sugerente, corto, pero sobre todo llamativo. Que la entradilla debe invitar a tu público a continuar en tu reportaje. Que el cuerpo no debe tener una estructura en forma de pirámide invertida como si lo tiene la noticia. Aclaramos que necesitas finalizar con tu reportaje con un párrafo. En este concluirás todas las ideas antes tratadas y, si así lo deseas, puedes invitar a tu público a reflexionar sobre el tema. Para terminar, después de redactado tu reportaje, verifica que tanto la ortografía como la gramática sean las adecuadas. Iniciamos con nuestro objeto de trabajo del día, los estilos bibliográficos. Los estilos bibliográficos son las diferentes normas o directrices ampliamente difundidas a través de libros de estilo de referencias bibliográficas. Prestemos atención a la siguiente cápsula sobre los estilos bibliográficos. ¿Cuál es mi estilo? La Universidad Autónoma de Madrid, en su portal, señala que normalmente
cada disciplina tiene un estilo de cita recomendado. En ciencias tenemos la ACS para química, AIP para física, AMS para matemáticas, Harvard para biología y ambientales. En derecho se utiliza APA y UNE, en economía, APA, Harvard Business School, o el estilo propio para TFG y TFM de la facultad. En educación hacemos uso de APA para humanidades, Chicago en el caso de historia, arte y música, y MLA para filologías. En medicina hacemos uso de Vancouver y para psicología, APA. Algunas de ellas tienen modificaciones cada cierto tiempo y reciben el calificativo de ediciones. Tal es el caso de las utilizadas en la mayoría de las disciplinas. APA. Esta fue desarrollada por la American Psychological Association. Este estilo se ha convertido en el formato de referencia para las ciencias sociales. Hablamos de psicología, educación, economía, derecho, entre otras. El estilo APA utiliza el sistema Harvard de autor-fecha para las citas en el texto, y al final del documento se insertan las referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente por el apellido del primer autor de cada trabajo. Actualmente las normas APA vigentes son las correspondientes a la 7ª edición. APA es un estilo sólido, coherente, que nos ayuda a escanear fomenta la divulgación completa de la información y nos permite prescindir de las distracciones de menor importancia. Cuando usamos un estilo de redacción, se elimina la confusión, utilizando una puntuación correcta para una referencia o la forma adecuada para los números en texto. Esos elementos están codificados en las normas que seguimos para una comunicación clara, lo que nos permite centrar nuestra energía intelectual sobre el fondo de nuestra investigación. Cuando tus profesores te solicitan realizar un trabajo académico de investigación, como un ensayo, una tesis, una tesina, un trabajo de grado, entre otros, y te exigen utilizar las normas APA, de seguro te habrán comentado que son muy fáciles de utilizar, que le dan un orden a tu texto, que facilita la lectura del mismo, que ayuda a no utilizar ideas de otros autores sin darles crédito de su autoría y de esta manera a no plagiarlos. Una de las características más importantes y que tienes que tener en cuenta de las normas APA es que te sirven para realizar publicaciones a nivel internacional, ya que es uno de los estilos bibliográficos más aceptados. Me preguntarás, profe, ¿qué es una referencia bibliográfica? Pues una referencia bibliográfica es el conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente de la cual se extrae la información. Las referencias incluyen elementos esenciales, también llamados básicos, y o elementos complementarios. Los esenciales son aquellos sin los cuales hacer la referencia bibliográfica no sería posible. Hablamos de autor. Según la RAE, es la persona que ha producido alguna obra, ya sea esta literaria, cultural o científica. El título. El título es la palabra o las palabras que permiten nombrar a un texto. Este en ocasiones también sirve para nombrar a los capítulos y o las subdivisiones. Finalmente, tenemos el pie de imprenta. Cuando nos referimos a este término, estamos hablando sobre la imprenta o la editorial,
el lugar de publicación, así también como el año en que se imprimió. Suele ir en la portada o en la contraportada. Se preguntarán, ¿qué es la portada? La portada es la primera plana de los libros impresos, también de los que son digitales, en que figuran el título, el nombre del autor, el lugar y en ocasiones el año de la impresión. Vamos a tomar este libro. En él podemos observar su portada o cubierta. En este caso puede recibir estos dos nombres. A seguidas nos dirigimos hacia la página número 3 o 5, dependiendo del libro, y nos vamos a encontrar con la portadilla. En este aparece el título de nuestro libro, solamente el título. Luego tenemos la hoja donde aparecen los créditos y finalmente, pues no vamos a entrar en detalles, nos encontramos con la portada, misma que acabamos de explicar al principio. Nos vamos al final y nos vamos a encontrar con la contraportada. En esta vamos a encontrar el nombre de la serie a la que pertenece el libro, así como otros detalles, como este que vemos por aquí. Además de los elementos esenciales o básicos, tenemos los elementos complementarios. Los elementos complementarios son aquellos que se agregan a los esenciales, tales como números de página, donde se colocan las páginas de las cuales se obtuvo el texto. Y si existe, además se pueden colocar el nombre del traductor, al prologuista, la colección o serie, número de tomos, entre otros. En esta ocasión vamos a trabajar con la 6ª edición de APA y vamos a ver ejemplos que el Centro de Escritura Javeriano nos muestra en su versión en español. Aquí podemos observar la referencia de un libro. Están los datos. ¿Cómo fueron organizados? De la siguiente manera. Con una línea debajo al apellido del autor. A seguidas ponemos una coma con la inicial del primer nombre de nuestro autor. Ponemos un punto, luego abrimos paréntesis y colocamos el año de ese libro, es decir, el año en que fue impreso o escrito. Continuamos con el título de nuestro libro, La autonomía administrativa en Puerto Rico. Como este libro es una versión digital, tenemos que colocar la URL de donde fue obtenido. Y vamos a poner siempre recuperado de, sin colocar dos puntos. Vamos a seguir con las siguientes letras: H, T, T, P, dos puntos, doble barra, inclinada, y a continuación la URL que completa nuestra página web. En el caso aquí tenemos una referencia bibliográfica de un libro impreso. Vamos a señalar con diferentes colores el orden en que lo colocamos. De verde vamos a señalar el apellido y la inicial de la primera letra de su nombre. De rojo colocamos el año. A seguidas tenemos el título del libro en cursivas, de color negro. Vamos a resaltar del color rosado el lugar y país. Y de color rojo, nueva vez, tenemos la editorial. Así ordenamos la referencia bibliográfica de un libro impreso. En el caso de que debamos hacer la referencia bibliográfica de un libro escrito,
pero de su capítulo lo vamos a hacer como en este ejemplo. Tenemos primero el apellido, coma, la inicial del primer nombre. Entre paréntesis, el año. Vamos a subrayar la entrada o título del capítulo. ¿En cuál libro está? Vamos a colocar la preposición en. Y a seguidas colocamos la inicial del nombre del autor, punto, el apellido del autor, entre paréntesis, la edición, en este caso edición número 2, recuerden que este es un ejemplo. Vamos a colocar el nombre del libro, las páginas donde se encuentra el capítulo, la ciudad y luego el país y finalmente la casa editorial. La información para realizar la referencia de un artículo científico se puede encontrar en alguna de estas dos formas que veremos a continuación. Hay que tener presente que en cualquiera de los dos casos siempre debe aparecer esta información: el nombre de la revista, el año, el título del artículo, el volumen y las páginas. En estas dos imágenes tenemos dos ejemplos de artículos científicos. Observamos cada uno de los elementos previamente mencionados. Al momento de que encontremos un artículo online, al final van a aparecer dos palabras que son recuperado de, y a seguida colocaremos la URL de origen. Las referencias bibliográficas pueden variar ligeramente dependiendo la cantidad de autores y por ello los invito a investigar y a escribir en su cuaderno de apuntes 4 ejemplos de las variantes de las referencias bibliográficas de los artículos científicos cuando hay más de un autor. Recuerda siempre enviarle a tu docente guía. En ocasiones la información la encontramos en periódicos y dependiendo si en el periódico está señalado el autor o no lo está, vamos a tener un orden diferente. Este orden lo vemos en pantalla. Observamos que cuando tiene autor, lo primero que se coloca es el apellido del autor, una coma, la inicial de su nombre, entre paréntesis vamos a colocar la fecha completa en que fue publicada, luego el título de ese artículo, el periódico donde se encuentra, en este caso en cursivas, y finalmente las páginas o la página donde se encuentra ubicado. En el caso de que no tenga autor, lo que hacemos es que cambiamos un poco el orden. Y en vez de colocar el autor como no lo tenemos, vamos a colocar delante el nombre del artículo y el orden continúa igual. Finalmente, tenemos también periódicos online. Aquí lo que va a variar es que al final, como hemos hecho en casos anteriores, colocamos dos palabras. Al final, recuperado de, sin poner dos puntos ni agregar nada más. Solamente colocaremos la URL donde encontramos ese artículo. En el caso de los artículos de revista, pueden suceder diferentes cosas. Por ejemplo, tenemos casos en que las revistas están impresas y casos en que están online. En el caso de que estén impresas, vamos a ver que, al igual que en casos anteriores, colocamos el apellido completo, luego la inicial del nombre del autor, el título de este artículo, el nombre de la revista en cursiva. En este caso vamos a colocar una nueva palabra que se llama volumen. Entre paréntesis colocamos el número. A seguidas las páginas donde se encuentra nuestro artículo. Cuando nos referimos a volumen es porque las revistas se clasifican así: volumen 1, volumen 2, volumen 3, volumen 4. Y cada volumen tiene
una cantidad de números o veces en que se tiran esas revistas. En el caso de que sea online, vamos a hacer lo mismo, simplemente agregamos recuperado de, a seguidas colocamos la URL de origen. Al igual que ustedes, yo busco mucha información online, más ahora que estamos en pandemia y tenemos que respetar el distanciamiento social, seguir las normas sanitarias de nuestras autoridades. Y por eso vamos en este momento a observar en nuestras pantallas cómo hacer una referencia de una página que se encuentra en la web. Colocamos primero el apellido. Siempre colocamos el apellido del autor. A seguidas, la inicial de su primer nombre, entre paréntesis, la fecha. Luego, el título de la página en cursivas, el lugar de la publicación. Luego vamos a colocar la casa publicadora y la dirección de donde se extrajo el documento, también llamada URL. Recuerden siempre que colocamos antes de la URL dos palabras que son... Sí, así mismo, recuperado de. En este momento vamos a hacer una pequeña actividad. Hemos trabajado diferentes formas de hacer referencias de diferentes textos. Vamos a buscar nuestro cuaderno de trabajo, nuestro lápiz, nuestros lapiceros y vamos a escribir la siguiente asignación. Investiga y escribe en tu cuaderno o libreta de apuntes el orden que llevan las referencias bibliográficas de los siguientes tipos de textos: informes, simposios o conferencias, tesis y trabajos de grado, enciclopedia en línea, video, podcast, blogs y fotografías. Es muy importante que las realices, pues en tus reportajes podrás colocar imágenes y vas a necesitar citar adecuadamente el lugar de origen de esa imagen. Durante todo el desarrollo de nuestra sesión de hoy hemos hablado sobre los diferentes estilos bibliográficos, trabajamos su definición, escuchamos en una cápsula diferentes estilos bibliográficos existentes, luego trabajamos con las normas más utilizadas que son APA y vamos a ver en este momento lo que nos falta trabajar del tema. Conocimos el concepto de referencia bibliográfica, que es el conjunto de elementos fundamentales que nos permiten identificar la fuente de origen de donde extrajimos la información. Recordamos que las referencias incluyen elementos esenciales o básicos, así también como elementos complementarios. Ahora bien, ¿sabes qué es citar? Según Santana, en el año 2013, citar es la manera correcta de dar crédito a los autores de los cuales se ha utilizado algún fragmento de su escrito. Se obtiene una idea, definición o teoría que permite al lector conocer la información para recuperar el recurso de la referencia bibliográfica en la biblioteca. No citar es tomar una información que no nos pertenece. Hay dos formas de citar, de forma directa y de forma indirecta. Hacemos una citación de forma directa cuando lo que vamos a decir tiene 40 o menos palabras. Recuerden, citas textuales del autor. Se menciona el apellido del autor, seguido del año de publicación entre paréntesis, vamos a colocar el texto entre comillas y al final colocamos el número de la página en la cual recuperamos la información. Sin embargo, en la cita indirecta, también llamada paráfrasis, si escucharon bien, paráfrasis, las palabras no son exactas, pero el significado sí lo es.
El texto se cita alterado en su apariencia, manteniéndose fiel a la sustancia o esencia. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Santana, abrimos paréntesis, 2013, mencionó en su libro que el no citar se puede considerar como un delito y que se denomina plagio. Sé que están captando todo lo que hemos trabajado, pero recuerden que la práctica es la que hace al maestro. Por eso te invito a tomar nueva vez tu cuaderno de apuntes, tu lápiz, tus lapiceros y que redactes una cita directa y una cita indirecta. Puntualizamos que debe ser relacionada con el tema que elegiste para tu reportaje científico. Ahora, presten mucha atención. En el día de hoy trabajamos los estilos bibliográficos, las diferentes formas en que se puede hacer una referencia bibliográfica y además trabajamos con las citas que pueden ser directa e indirecta. Te exhorto a seguir investigando y a emplear todo lo trabajado en las diferentes asignaturas para que sigas desarrollando competencias que te permitan concluir con éxito tu reportaje científico. Hasta la próxima. Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19. Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos. Y entrelace y frote el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras se elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zafacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. Como ya has trabajado con la tabla periódica, es momento de conocer la tendencia que tienen los elementos dentro de ella. Para esta clase vamos a necesitar tabla periódica, libreta de apuntes o cuaderno, lápiz de carbón, lápices de colores, regla, pero sobre todo no debe faltar una muy buena actitud para aprender. Hola, ¿cómo te sientes hoy? Espero que muy bien. Yo feliz de tenerlos otra vez acompañándonos en esta clase de química para quinto de secundaria. Les recuerdo que soy su profesora Mirelis de Oleo y al igual que el profesor Ramón Roque, les estaré acompañando en este proceso de enseñanza-aprendizaje de dicha asignatura. Te cuento que al concluir esta clase podrás identificar, comparar y predecir las propiedades periódicas de los metales, no metales y metaloides de uso cotidiano a partir de su ubicación en la tabla periódica. En la clase de hoy seguiremos desarrollando las competencias necesarias para la elaboración del proyecto que estamos trabajando, que es la presentación de un reportaje científico para mitigar la propagación del virus aplicando los conocimientos adquiridos durante esta unidad. Vamos a ver qué trabajamos durante la clase anterior. Correcto. Estuvimos trabajando con la estructura de la tabla periódica y durante esta clase vimos que la tabla periódica está formada de la siguiente manera. Se organiza por períodos y grupos. Los grupos son las columnas de forma vertical que van desde 1 hasta el 18, como podemos ver. Los periodos están formados por las filas que van desde 1 hasta 7. También vimos otra división que es los bloques u orbitales. Tenemos el bloque S formado por
el grupo 1 y 2. Además, encontramos el bloque D, que va desde el grupo 3 hasta el grupo 12. Y aquí el bloque P, que abarca desde el grupo 13 hasta el 18. Bien, hay otras divisiones que tiene la tabla periódica en su estructura. ¿Cuáles son? Se divide en metaloides, no metales y metales, según las características de estos elementos. Todo esto nos ayuda a comprender más cómo los elementos se comportan en la naturaleza y tener la capacidad de manipular la tabla periódica conociendo dichos elementos. Pero también es necesario conocer la tendencia que tienen esos elementos dentro de la tabla periódica. Podemos definir las propiedades periódicas como las características que poseen los elementos y que varían de forma secuencial según el grupo o periodo al que pertenece este elemento. Por la posición de un elemento, podemos predecir cómo aumenta o disminuye el valor de dichas propiedades y el comportamiento químico del elemento en cuestión. Las propiedades periódicas que trabajaremos en esta clase serán el radio atómico, la afinidad electrónica, energía de ionización, la electronegatividad y el carácter metálico. Estas propiedades nos ayudan a comprender cierto comportamiento de los átomos. Además, saber por qué ocupan su lugar en la tabla periódica. Pues como sabes, todo tiene una razón de ser. Los científicos han hecho un excelente trabajo. Tú puedes ser el próximo científico. Como ya hemos escuchado, materia es todo lo que nos rodea y está formado por átomos. Por lo tanto, mientras más conocemos de ellos, mejor, porque forma parte de nosotros y de nuestro entorno. Si no existieran los átomos, nosotros tampoco. Ampliemos nuestros conocimientos acerca de las propiedades periódicas. Propiedades periódicas son propiedades físicas que varían de forma periódica cuando colocamos los elementos en orden de número atómico como lo están en la tabla periódica. Entre las propiedades periódicas que estudiaremos está el radio atómico, la energía de ionización y la afinidad electrónica. Radio atómico se define como la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos idénticos unidos covalentemente. A esto se le llama también el radio covalente. Si tenemos dos átomos, la distancia entre los dos núcleos dividida entre dos corresponde a lo que se conoce como el radio atómico. El radio atómico varía en la tabla periódica, aumentando a medida que bajamos en cada familia o grupo, y a la misma vez aumenta a medida que nos movemos de derecha a izquierda. La energía de ionización es la energía necesaria para remover el electrón más externo de un átomo. Este es el electrón de mayor energía. Tenemos un átomo, la energía incide sobre él y un electrón es expulsado del mismo. A la misma vez, este queda positivo. La energía necesaria para remover ese electrón se le conoce como energía de ionización. La energía de ionización aumenta a medida que nos movemos de izquierda a derecha en cada periodo y aumenta de abajo hacia arriba en cada familia o grupo. Afinidad electrónica se define como el cambio en la energía cuando se adiciona un electrón a un átomo gaseoso. En el proceso se libera energía, por lo tanto el cambio en la energía delta E es negativo. Si el número es grande, el ion formado es estable y números pequeños representan iones menos estables. Tenemos un átomo,
se le adiciona un electrón y energía es liberada. A la misma vez, el átomo queda con una carga negativa. La afinidad electrónica varía en la tabla periódica de izquierda a derecha a medida que nos movemos en cada periodo y aumenta de abajo hacia arriba en cada familia o grupo. Muy bien, ¿qué les ha parecido la información presentada en el video? Interesante, ¿cierto? Tenemos mucho que aprender acerca de la tabla periódica y el comportamiento de sus elementos. Les aclaro que la afinidad electrónica y la energía de ionización van a variar en la tabla periódica de la siguiente manera. La energía de ionización y la afinidad electrónica van a aumentar desde la izquierda de su tabla periódica hacia la derecha. De izquierda a derecha y desde abajo hacia arriba. Les repito, mientras más a la derecha se encuentre el elemento, mayor será su afinidad electrónica y su energía de ionización, al igual que mientras más arriba. Entonces podemos decir que el flúor, que es el que está más arriba y más a la derecha, es el elemento con mayor energía de ionización y mayor afinidad electrónica. Por el contrario, el radio atómico va a aumentar desde la derecha hacia la izquierda. Mientras más a la izquierda se encuentre el elemento, va a ser mayor su radio atómico. Y mientras más abajo, porque aumenta desde arriba hacia abajo. Podemos decir entonces que el elemento con mayor radio atómico es el francio. Dicho esto, ¿te sientes preparado para aplicar los conocimientos adquiridos en esta parte de la clase? Pues yo creo que sí. Tú tienes la capacidad. Realicemos la siguiente actividad. Luego de escuchar las características del radio atómico, la afinidad electrónica y la energía de ionización, ¿crees que puedas identificar estas propiedades según la posición del elemento en la tabla? Actividad A. Tacha el elemento con mayor radio atómico. Te presento el calcio y el oxígeno. B. Encierra el elemento con mayor afinidad electrónica. Te presento el cloro e hidrógeno. C. Subraya el elemento con menor energía de ionización. Tenemos el potasio y el carbono. Recuerda que mientras más abajo y a la izquierda se encuentre el elemento, mayor será su radio atómico. También recuerda que la energía de ionización y la afinidad electrónica, mientras más a la derecha esté el elemento y hacia arriba, mayor serán estas. Con esta información te puedes ayudar. ¡Felicidades! Así se hace. Somos un gran equipo. Pero no creas que hemos terminado aún. Nos faltan otras propiedades por trabajar, tales como el carácter metálico y la electronegatividad. El carácter metálico se describe como el conjunto de propiedades químicas que están asociados con los elementos clasificados como metales en la tabla periódica. El carácter metálico depende de la capacidad de un elemento para perder o ceder sus electrones de valencia. Recordando que los electrones de valencia son aquellos que se encuentran en el último nivel del átomo. Dentro de las características principales de estos elementos podemos encontrar la conductividad térmica y eléctrica, el brillo metálico, la dureza, entre otros. Como observas en el gráfico, el carácter metálico aumenta desde la derecha hacia la izquierda de la tabla periódica. Aumenta el carácter metálico y desde arriba hacia abajo. Mientras más abajo y más a la izquierda se encuentra el elemento,
mayor será su carácter metálico. Por otra parte, podemos definir la electronegatividad de Pauling como la capacidad de los elementos para ganar, para recibir, para aceptar electrones. Esto es como a veces en la vida estamos en un grupo de personas, de amigos, y usted quiere ir para el parque, pero hay uno que quiere ir a la heladería. Y podemos decir que de atracción tiene más dominio. Eso mismo pasa con la electronegatividad. Los elementos que son más electronegativos tienen la capacidad de atraer más electrones de valencia de otros átomos. El elemento más electronegativo de la tabla periódica es el flúor. Mientras más arriba se encuentre el elemento, mayor electronegatividad va a tener este. Siendo así, podemos decir que el flúor es el elemento más electronegativo porque se encuentra en la parte superior de la tabla y en el extremo derecho. Por el contrario, el francio es el elemento menos electronegativo porque se encuentra en la parte inferior de la tabla periódica y en el extremo izquierdo. ¿Cuál es la diferencia entre la electronegatividad y el carácter metálico? Díganme ustedes, yo sé que pueden. Muy bien, exacto. Mientras que el carácter metálico es la tendencia a ceder, a perder o liberar electrones del último nivel del átomo, la electronegatividad es todo lo contrario. Es la capacidad del átomo para atraer, para captar electrones de otros átomos. Y que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y desde abajo hacia arriba, mientras que el carácter metálico va a aumentar desde arriba hacia abajo y desde derecha a izquierda. Utilizando las informaciones anteriores y tu tabla periódica, realiza la siguiente actividad. En los siguientes pares de elementos, colorea de azul el que tiene mayor carácter metálico y de rojo el de mayor electronegatividad. Te menciono los elementos: litio y cloro, magnesio y aluminio, flúor y cesio, hierro y fósforo, nitrógeno y litio. Dentro de esos 5 pares de elementos, según las instrucciones dadas, clasifica cada uno de ellos. Felicidades otra vez, lo estás haciendo muy bien. Te cuento que estas propiedades periódicas trabajadas hasta ahora son detalladas en la misma, cada una con sus valores. Pero antes de, vamos a ver, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Muy bien, ya vimos que el carácter metálico y el radio atómico van a aumentar desde derecha hacia izquierda y de arriba hacia abajo. La energía de ionización y la electronegatividad, al igual que la afinidad electrónica, van a aumentar desde izquierda hacia derecha y de abajo hacia arriba. Toma tu tabla periódica en mano y sígueme en el siguiente ejemplo. Muy bien, ya la tienes. Ubícate conmigo en la simbología que está en la parte superior de tu tabla periódica. Algunas tablas traen esa simbología en el extremo derecho, en la parte inferior. Pero la que tengo en mano la tiene en la parte superior. Bien, aquí vemos el elemento vanadio. Vamos a ubicar en el vanadio la electronegatividad de Pauling. ¿Qué es este número que está aquí arriba? Me dice que el vanadio tiene una electronegatividad de 1.5.
6. ¿Me sigues? Bien. También me presenta el radio atómico del vanadio y me dice que es de 1.24, su radio atómico. Podemos observar más abajo la afinidad electrónica, que se mide en kilojoule-mol. Y dicha afinidad es de menos 50.7. Luego vemos la energía de ionización, que es de 6.75. ¿Ves? La tabla periódica nos da mucha información que es útil para conocer y trabajar con los átomos. A partir de la información suministrada, vamos a fijar los conocimientos adquiridos durante esta clase. Toma lápiz y papel. Completemos el siguiente cuadro según la información dada en el ejemplo. Elemento: boro, sodio, carbono. De estos elementos mencionados, vamos a completar su símbolo, la electronegatividad, afinidad electrónica, energía de ionización y el radio atómico. Recuerda que la actividad la puedes realizar utilizando tu tabla periódica, guiado por el ejemplo anteriormente dado. Muy bien, ya localizas varias propiedades en la tabla periódica. Ahora vamos a ver qué hemos aprendido hasta ahora. ¿Qué son las propiedades periódicas? ¿Qué es el radio atómico? ¿Cuál es la relación entre energía de ionización y afinidad electrónica? ¿Recuerdas la diferencia entre electronegatividad y carácter metálico? Según hemos trabajado durante esta clase, las propiedades periódicas son las características de los elementos y que varían en forma secuencial según los grupos y períodos. El radio atómico es la distancia que existe entre el núcleo del átomo, el centro, y el electrón del último nivel, o los electrones de valencia. Imagínate que tienes una circunferencia o un círculo, como lo entiendas, y dentro colocamos un puntito, que ahí está el núcleo del átomo, y trazamos un vector, que lo viste en matemática, ¿verdad? Trazamos un vector hasta el extremo, allá en la última capa o en el último nivel, donde se encuentran los electrones de valencia. Esa distancia que existe entre el núcleo y el último electrón de valencia, el de mayor energía, se le llama radio atómico. Mientras que la energía de ionización es la energía necesaria para extraer un electrón de un átomo, para quitárselo de un átomo neutro. Neutro quiere decir que tiene la misma cantidad de protones y electrones. Mientras que la afinidad electrónica es el cambio de energía cuando un átomo neutro atrae un átomo para convertirse en un ion negativo. Esto en estado gaseoso. También debes recordar que el carácter metálico es la tendencia de los elementos para perder electrones, mientras que la electronegatividad es la tendencia de los átomos para atraer, para ganar electrones. La electronegatividad tiene mucha relación con los tipos de enlaces que se forman entre los elementos para así generar un compuesto. Estos enlaces pueden ser covalentes, iónicos y metálicos. Hemos explorado bastante la tabla periódica, ¿verdad? Ya conocimos mucho de sus elementos. Recuerda utilizar lo aprendido hasta ahora para la construcción de la tabla periódica que debes entregarle a tu maestro guía. ¿Tienes alguna duda? No te quedes con la duda.
Pregúntale a tu maestro o guía para que así puedan fluir más tus conocimientos. Bueno, jóvenes, no tenemos tiempo para más. Recuerden ampliar sus conocimientos consultando otras fuentes bibliográficas. Utilicen la información de esta clase para completar las actividades de su cuadernillo, específicamente la que les indica que deben realizar la formulación de los elementos o compuestos químicos utilizados para mitigar los efectos del COVID-19. Además, deben de ir realizando la construcción de su tabla periódica. Considero que en este momento estás en capacidad para hacer dichas actividades, que están ubicadas en las páginas 48 de su cuadernillo hasta la página 51. Hasta la próxima, no faltes, aquí te espero. Y recuerda cuidarte guardando el distanciamiento para que así evites contagio por el COVID-19. Hasta la próxima. Algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de Padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¿Qué hábitos sigues para Recuerda que mantener buenos hábitos de salud nos ayuda a salvar a todos del COVID. Okay, now let's start our English class. Ahora empezaremos nuestra clase de inglés. For this class, we will need, para esta clase necesitaremos a notebook, un cuaderno, a pencil, un lápiz, and a pen, un lapicero. Let's begin. Comencemos. Hola a todos, bienvenidos a Aprendemos en Casa. Soy su profesor Ricardo López del área de inglés. Estoy muy feliz por compartir con ustedes estudiar desde casa para cuidar nuestra salud. Cuando finalice este encuentro, serán capaces de aprender acerca de los hábitos saludables en inglés, describir y aplicar hábitos saludables a su vida cotidiana,
En el mundo entero, incluyendo a la República Dominicana, se escuchan muchos rumores sobre las formas de evitar el contagio del COVID-19. Todos estos mitos han formado toda una nube de preguntas a las cuales la ciencia les ha ido dando respuesta mediante los estudios científicos que se han realizado. Lo que realmente debemos tener presente es la forma de crear hábitos saludables que nos permitan mantener una buena salud emocional y física. Los buenos hábitos nos mantienen en un estado mental que nos permiten tener un equilibrio entre lo real y lo ficticio, dentro de un mundo que está en un continuo bombardeo de información. Hablando de buenos hábitos, veamos el siguiente mapa conceptual sobre hábitos saludables. Health Life. Health Life. Hábitos de salud para la vida. Exercise regularly. Exercise regularly. Eat healthy. Eat healthy. Drink plenty of water. Drink plenty of water. Reduce stress. Reduce stress. Los hábitos son cuerdas imaginarias que nos impiden avanzar en ciertos aspectos de nuestras vidas. Estos impiden nuestro crecimiento emocional e intelectual si no son buenos hábitos. María sabía que tenía un examen, sin embargo, no estudió porque tenía el hábito de no hacerlo antes de tomarlo, porque estaba segura de que podía lograrlo sin estudiar y obtuvo como resultado una C en su promedio. Ese es un ejemplo de un mal hábito. De la misma forma sucede con nuestro cuerpo. Hay hábitos que debemos adoptar por recomendaciones médicas, como son las medidas para evitar el contagio del COVID-19. Muchos se confían en sus malos hábitos y olvidan que necesitamos una reestructuración de nuestra forma de pensar. En esta clase te mostraremos cómo adoptar estos buenos hábitos y cómo pronunciarlos en inglés, para así poder recomendarlos y leer reportajes de buenos hábitos en ese idioma. ¿Te gustaría adoptar hábitos saludables? Te invito a que no te pierdas esta lección para que juntos podamos crear buenos hábitos para enfrentar este tiempo de pandemia. Para tener hábitos saludables tenemos que crear en nuestra rutina una secuencia de actividades que podemos ir cultivando a través del tiempo. Es un poco tedioso al principio, pero con el tiempo logras tu objetivo y tu cerebro se adapta a lo que es bueno para tu mente y tu cuerpo. Puedes iniciar creando un horario de las cosas que tienes que hacer día tras día y luego incluir poco tiempo al principio a los hábitos saludables. Luego incrementar y poco a poco será logrado. Comprenderás la importancia de crear hábitos emocional y físico en este tiempo de pandemia y diferenciarás un hábito saludable de uno no saludable. Pronunciarás en inglés diferentes tipos de hábitos, tomando en cuenta toda tu familia. Elaborarás una rutina alimentaria en español e inglés, utilizando buenos hábitos de alimentación. Pronunciarás en español e inglés los alimentos que nos hacen adquirir buenos hábitos alimenticios. Relacionarán los buenos hábitos que te ayudarán a desarrollar la capacidad de tener una salud mental. Ahora vamos a escuchar más información sobre los hábitos y los hábitos saludables. Un hábito es una costumbre o práctica adquirida por frecuencia de repetición de un acto. Un hábito es el resultado de una acción que repites frecuentemente de forma inconsciente. Hábitos saludables son aquellas actividades que mejoran tu salud física, mental, emocional y social. Incluso aquellas actividades que no tengan que ver con la salud directamente, pero que contribuyen a tu bienestar general. Ya que hablamos algo sobre los hábitos saludables, te invito a observar las siguientes imágenes y responder las preguntas. ¿Cuál de los dos personajes necesita mantener hábitos saludables según el trabajo que desempeña y por qué?
En la primera imagen vemos a una persona trabajando construcción y la segunda a una persona utilizando su laptop en una oficina. ¿Qué hábitos saludables les recomiendas a cada uno? Haz una lista de 3 hábitos saludables para cada uno. Recuerda que el 40% de tus actividades diarias son hábitos, los cuales definen tu vida y están construyendo la vida que tendrás en el futuro. Nuestra nueva realidad, en comparación con la que tenías antes de la pandemia, te invita a adoptar los hábitos saludables recomendados por los especialistas del área. Te invito a pronunciar el siguiente vocabulario: face masks, mascarillas, cough, cough, toser, nasal secretion, nasal secretion, secreción nasal, food contamination, food contamination, alimentos contaminados, personal items, personal items, artículos personales. Ok, chicos, ha llegado la hora de realizar una actividad relacionada con los hábitos saludables y no saludables, en la cual van a poner UH si el hábito es no saludable, unhealthy habits, y HH si el hábito es saludable, healthy habits. Tienen un listado y simplemente tendrán que poner UH, UHH. Les voy a leer cada una de las palabras a ver si es un hábito saludable o no y ustedes colocan la clasificación. Smoke, smoke, fumar. Número 2, eat vegetables, eat vegetables, comer vegetales. Número 3, utilizar la mascarilla de tu hermano. Wear your sibling's face mask. Wear your sibling's face mask. Número 4, lavarte las manos con abundante agua y jabón. Wash your hands with a lot of water and soap. Wash your hands with a lot of water and soap. Hello, Christian. Hello, Mario. I see that you will leave home very early and quickly, but why don't you have your mask? I always forget it, but it's not necessary. I have never been infected. Hola, Christian. Hola, Mario. Veo que saldrás muy temprano y rápido de casa, pero ¿por qué no tienes tu mascarilla? Siempre olvido la mascarilla, pero no es necesario. Nunca me he infectado. ¿Es este un hábito saludable o un hábito no saludable de Christian? Is this a healthy habit or an unhealthy habit of Christian? Unhealthy habit disapproved. Hábito no saludable desaprobado. Si Christian se pone su mascarilla, es un hábito saludable aprobado. Healthy habit approved. Para seguir creando buenos hábitos, en este tiempo de pandemia debes aprender a distribuir bien tu tiempo. A continuación te invito a observar esta pirámide para que tengas una distribución de tiempo adecuada. Share your time. Share your time. Reparte tu tiempo. Sedentary activities. Sedentary activities. Actividades sedentarias. Physical activities and game sports. Physical activities and game sports. Actividades físicas y hacer deportes. Rest and sleep. Rest and sleep.
descansar y dormir. Ya pudiste observar un ejemplo de pirámide de hábitos saludables. Ahora te invito a que crees tu propia pirámide de buenos hábitos utilizando los conceptos trabajados. Para ello, tendrás que hacer esas actividades que pones en la pirámide durante 5 días y luego las reflexionarás con tu docente para ver cómo te has sentido después de comenzar estos hábitos saludables. Retroalimentemos, chicos. ¿Qué hemos trabajado hasta ahora? La importancia de crear buenos hábitos, conocimos qué es un hábito y cuándo un hábito es saludable, dimos un vistazo y pronunciamos tipos de hábitos en inglés, observamos y creamos pirámides de hábitos saludables, describimos la importancia de mantener hábitos saludables sin importar el tipo de trabajo que desempeñemos, explicamos cómo mantener hábitos que nos ayuden a no contagiarnos del COVID-19. ¿Sabías que cada hábito es como un engranaje de una máquina? Si todo funciona de manera correcta, esa valiosa máquina que es tu cuerpo funcionará en perfectas condiciones. ¿Puedes imaginar qué pasaría si el engranaje de una máquina industrial empacadora no funcionara bien? Lo mismo ocurre con tu cerebro cuando adaptamos a hábitos no saludables. Él se acondiciona y los acepta como bueno y válido, pero están afectando tu salud mental y física. La máquina funciona con la dificultad que tiene, pero no en óptimas condiciones, lo que provocaría un desastre en la producción. Repite el vocabulario de los hábitos no saludables después de mí. No hacer ejercicios. Don't exercise. Don't exercise. Jugar por muchas horas consecutivas videojuegos. Play video games all day long. Play video games all day long. Acostarse muy tarde. Go to bed late. Go to bed late. Comer comida chatarra. Eat junk food. Eat junk food. Hablar a los demás sin mascarillas. Talk to people without wearing your face mask. Talk to people without wearing your face mask. A continuación, algunos ejemplos para esta actividad. Good habits, hábitos saludables. Wash your hands every time, lavarse las manos todo el tiempo. Bad habit, un hábito no saludable, tocarse la cara constantemente. Touch your face constantly. Keep distance, mantener la distancia, un buen hábito. Bad habit, visit family now. Visitar a los familiares ahora, en tiempo de pandemia, no es un buen hábito. Disinfect supermarket products. Desinfectar los productos que compramos en el supermercado is a good habit, es un hábito saludable. Shake hands, saludarse de manos, no es un buen hábito ahora. Wear your face mask correctly. Ponerse correctamente la mascarilla, eso es un hábito saludable. Wear your face mask incorrectly. Usar la mascarilla incorrectamente no es un hábito saludable. Watch or listen official news. Escuchar o ver fuentes de noticias oficiales para mantenernos informados del COVID. Believe everything on social networks. Creer todo lo que dicen en las redes sociales no es un hábito muy saludable. ¿Cuándo un hábito es no saludable? Para esta actividad te invito a que realices una lista de 5 hábitos que consideres no saludables en tu familia frente a la pandemia del COVID-19. Practiquemos parte del vocabulario que hemos aprendido en el día de hoy. Alimentos, food. Alimentos,
Food. Salud, health. Salud, health. Integral, integral. Integral, integral. Físico, physical. Físico, physical. Nutrientes, nutrients. Nutrientes, nutrients. Pirámide, pyramid. Pirámide, pyramid. Dieta, diet. Dieta, diet. Minerales, minerals. Minerales, minerals. Inmunológico, immunological. Inmunológico, immunological. Llegamos al final de nuestro paseo por el espacio de hábitos saludables. Espero que esta clase te sirva para reflexionar sobre la importancia de mantener la salud en este tiempo tan difícil que estamos atravesando. Pero antes te quiero recordar que hay hábitos buenos que nos ayudan en nuestro desarrollo diario. Te invito a desechar los malos hábitos y a cambiarlos por hábitos saludables. Muy bien, estudiantes. Acaba de llegar la hora de hacer la autoevaluación de la lección del día de hoy. Responderán sí o no a las siguientes preguntas. ¿Te gustó la clase del día? ¿Te sientes preparado para desarrollar las actividades propuestas? ¿Te sientes preparado para diferenciar los malos hábitos de los buenos hábitos? ¿Aprendiste el vocabulario de hábitos saludables y no saludables? ¿Te gustaría profundizar más sobre este tema? En la clase de hoy trabajamos temas muy importantes, los cuales te invito a repasar e investigar para ampliar tus conocimientos usando otras fuentes. Thank you kindly for staying with us on this class. Stay safe. Muchas gracias por poner atención en esta clase. Mantente seguro. Responderemos algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Hola, ¿qué
¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes. Soy su maestra Liz Valdés de Matemáticas, de quinto de secundaria. Seguimos avanzando en este proceso de aprendizaje. Hoy tenemos un contenido interesantísimo para aprender. Recordemos que todas las competencias que estamos desarrollando durante estas clases nos ayudarán a elaborar nuestro proyecto final, que lleva por nombre Reportaje acerca de la salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. En el día de hoy, los materiales a utilizar son una libreta de apuntes, lápiz de carbón y una regla. ¿Ya estás listo para dar inicio? Pues iniciemos. Cuando finalices este encuentro, estarás en condiciones de ser capaz de identificar las propiedades de la adición de un vector, realizar operaciones de adición y sustracción y el producto de un vector por un escalar. En clases anteriores estuvimos trabajando con los tipos de vectores, los conceptos de vectores, cómo calcular la norma de un vector, cómo determinar el módulo de un vector y cómo hacer su representación gráfica. Veamos qué tanto recuerdas. La primera pregunta es, ¿qué es un vector unitario? El vector unitario es aquel cuya norma es la unidad. ¿Cómo podemos calcular su norma? Recuerden que su norma se calcula con la fórmula de un vector va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Luego de hallar el módulo de un vector, ¿dónde lo representamos? Muy bien, el módulo de un vector lo representamos en el plano cartesiano y mediante pares ordenados. Excelente, ahora vamos a iniciar hablando de las propiedades de la suma de los vectores. La suma de los vectores poseen unas propiedades que facilitan su realización. Conociendo y dominando mucho más de ella, podemos realizar estas operaciones con mucho mayor facilidad e identificar así su utilización para nuestras actividades diarias. Estas propiedades son propiedad conmutativa, propiedad asociativa, propiedad distributiva y la propiedad del inverso aditivo. Vamos a definir cada una de estas propiedades. Iniciemos con la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa nos dice que el orden de los sumandos no altera la suma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si necesitamos sumar dos vectores, por ejemplo, A y B, no importa si primero coloco el valor del vector A y luego el valor del vector B o viceversa. La propiedad asociativa nos dice que la forma de agrupar los vectores no altera su resultante. Quiere decir que podemos agrupar los vectores de la siguiente manera. Si tenemos agrupado el vector A más el vector B, a su resultado podemos sumarle el vector C. Es lo mismo que decir que al vector A le voy a sumar el resultado de sumar los valores agrupados de B y de C. La propiedad distributiva nos indica que la multiplicación de vector es distributiva con relación a la adición y la sustracción, tal como se muestra en la siguiente expresión. Si tenemos a A que multiplica la suma de B más C, es lo mismo que tener la multiplicación de A por B más la multiplicación de A por C. La propiedad del inverso aditivo nos dice que la suma de un vector con su opuesto es igual al vector nulo. Por ejemplo, si tengo el vector A más menos el vector A va a ser igual a 0. Lo que quiere decir que menos el vector A más el vector A es igual a 0. Muy bien, ya conocemos sobre las diferentes propiedades de la suma de vector. Ahora, recapitulemos. Las propiedades son propiedad conmutativa, propiedad asociativa, propiedad distributiva y el inverso aditivo. Ahora, vamos a poner a prueba lo aprendido. Vamos a compartir algunos ejemplos y ustedes en casa van a identificar a qué propiedad pertenece cada ejemplo.
Veamos este ejemplo para que identifiques a qué propiedad pertenece. Si tenemos la suma del vector A más el vector B y decimos que sería igual que tener la suma del vector B más el vector A, ¿a qué propiedad pertenece? ¿Qué propiedad estamos hablando? Analicemos con calma. Muy bien, este ejemplo pertenece a la valores de A más B y luego le sumamos los valores de C y decimos que sería lo mismo que a los valores de A sumar los valores agrupados de B y de C. ¿Qué propiedad estábamos representando en este ejemplo? Repito el ejemplo. Si decimos que al agrupar A más B y luego sumar el valor de C es igual al valor de A sumarle los valores agrupados de B y de C, ¿qué propiedad pertenece a este ejemplo? Muy bien, este pertenece a la propiedad asociativa. Excelente. Ahora vamos a ver las sumas de los vectores. Esta operación se realiza mediante la suma de sus respectivas componentes. Recordemos que las componentes de un vector son representadas por un par ordenado. Veamos un ejemplo en la pizarra para su mejor comprensión. Muy bien, recordemos que la suma se realiza sumando respectivamente las componentes de los vectores. En este caso, tenemos dos vectores, el vector B y el vector U. Para el vector B, sus componentes van a representar a X1 y Y1. Para el vector U, sus componentes van a representar el valor de X2 y Y2. Y tenemos la siguiente fórmula. Para sumar el vector B más el vector U, la fórmula sería sumar los valores de X1 más X2. Ponemos una coma y luego sumamos el valor de Y1 más el valor de Y2. Y esto nos dará un nuevo par de coordenadas. Veamos cómo se hace. Mi primer vector, que es el B, tiene unos valores de 1, menos 3. Y el vector U tiene valores de menos 2,5. Entonces, vamos a sustituir en la fórmula estos valores. Y lo hacemos de la siguiente manera. Vector B más vector U va a ser igual a X1. Para B, X1 va a ser igual a 1 positivo. Bien, más X2. Recuerden que el valor de X2 corresponde al segundo vector. Es la primera componente del segundo vector. Entonces, el valor de X2 sería igual a menos 2. Como tengo un signo de más y no puedo colocar un signo al lado de otro, lo pongo dentro de paréntesis y digo menos 2. Cierro paréntesis y coloco una coma, señalando que voy a trabajar con el segundo componente. Luego sustituimos Y1, corresponde al valor del primer vector, que es su segunda componente. En este caso, el valor de Y1 es igual a 3. Coloco el signo que va acompañado del 3, que es negativo. Lo coloco aquí. Luego sustituyo el valor de Y2, que en este caso corresponde a la segunda componente del segundo vector. Y su valor es 5. Así que coloco el signo de más y como el 5 está positivo, lo pongo positivo igual y cierro paréntesis. Ahora vamos a resolver las operaciones que están dentro de los paréntesis. Bien, decimos que el vector B más el vector U va a ser igual. En este caso, vamos a hacer relación de signo primero. Bien, entonces tenemos más por menos es igual a menos. Como signo diferente me dan como resultado el signo negativo, aquí me queda un menos. Y el 2 lo bajo igual. Pongo la coma y luego entonces aquí puedo resolver directamente. Digo menos 3 más 5 es igual a 2 positivo. Cierro paréntesis
Y por último, digo que el vector v más el vector u va a ser igual a 1 menos 2, me queda 1 negativo, 2. Y este sería el resultado de sumar los vectores. Muy bien, ahora vamos a ver la resta o sustracción de vectores. Para realizar la resta de vectores, utilizamos el mismo procedimiento que usamos para sumar. Lo que quiere decir que restamos los componentes de x de ambos vectores y restamos los componentes de y en ambos vectores. Pero es sumamente importante considerar el signo de menos en este caso. Vamos a ver el ejemplo en la pizarra con los mismos valores que utilizamos para sumar. En este caso, ya conocemos los valores. Tenemos el vector v y el vector u. Y sus valores asignados son, para el vector v, sus componentes son 1, menos 3. Y para el vector u, sus componentes son menos 2,5. En este caso, la fórmula a utilizar va a ser que v menos u va a ser igual a x1 menos x2, y1 menos y2. Entonces, procedemos a desarrollar. Decimos que el vector v menos el vector u va a ser igual, vamos a sustituir los valores. Recuerden que en el par ordenado de cada vector, su primera componente representa a la x, en el caso de v sería x1, y en su segunda componente representa a la y. Muy bien, como habíamos dicho anteriormente, recordemos que cada vector posee dos componentes y que estas componentes son representadas por los valores de x y de y, respectivamente. En el caso del vector v, su primer valor será x1 y su segundo valor será y1, porque v representa a la componente será x2 y su segundo valor o componente será y2, porque el vector v representa al segundo vector. En este caso, vamos a sustituir estos valores en la fórmula original. Decimos que el vector v menos el vector u va a ser igual a sustituir el valor de x1, que en este caso es igual a 1, menos sustituir el valor de x2, que en este caso es igual a menos 2. Como tenemos dos signos, colocamos un paréntesis y luego colocamos el número correspondiente. Luego vamos a restarle el valor de y1, que en este caso representa el menos 3. Le vamos a restar el valor de y2, que en este caso es igual a 5. Cerramos paréntesis y procedemos a realizar la operación. Decimos que el vector v menos el vector u va a ser igual a 1. En este caso tengo dos signos iguales y tengo un valor dentro de un signo de agrupación. La ley de los signos nos dice que si multiplicamos signos iguales, el resultado es positivo. Y si multiplicamos signos diferentes, el resultado es negativo. Es por esto que este valor tiene signo positivo. Y coloco el valor que está dentro de la agrupación. Y luego tenemos menos 3 y menos 5. Como estos signos son iguales, la ley de los signos nos dice, recordemos que la ley de los signos nos dice que signos iguales se suman y signos distintos se restan. En este caso, como los signos son iguales, procedemos a sumarlos. Y es por esto que 3 más 5 es igual a 8. Luego, colocamos el signo que tienen los números en común, que en este caso es el signo negativo. Ambos son iguales, así que me queda el signo negativo. Luego continúo diciendo que el vector v menos el vector u va a ser igual a 1 más 2, serían 3, menos 8.
Y ese es el resultado de la resta de vectores. Continuamos con las operaciones de vectores. En este caso, conoceremos cómo realizar la multiplicación de un vector por un escalar. Recordemos que en clases pasadas estuvimos hablando del concepto de una magnitud escalar y la misma es aquella que queda determinada por un número cualquiera que esté dentro de los grupos de los números reales. En este momento vamos a la pizarra para poder ver un ejemplo. Tenemos que la letra K, que representa el escalar, va a multiplicar al vector. En este caso, sería decir que K la multiplicamos por el valor de X y luego la multiplicamos por el valor de Y, que son las componentes del vector. Imaginemos que tenemos un vector llamado V y que sus componentes son 1,3. Además, tenemos un escalar que vale 3. Lo que hacemos sería lo siguiente. Decimos, sustituimos el valor de la K y el valor de los vectores de la siguiente manera, diciendo que el escalar por el vector V va a ser igual a 3, que es el valor del escalar, por X, que es el valor del 1,3. que representa el valor de la Y. En este caso, simplemente tenemos que multiplicar y decir 3 por 1, 3, y 3 por 3, 9. Entonces, la multiplicación del vector por el escalar me daría como resultado 3,9. Y este resultado es un vector. Recordando que cada vez que multiplicamos un escalar por un vector, el resultado es otro vector. Conozcamos un poco más acerca del producto de un número escalar por un vector. Sea un número escalar representado por la letra K y un vector representado por la letra V, siempre con la rayita encima. Llamamos producto de un escalar por un vector a un vector resultante que se representa como K por V y se verifican algunas condiciones específicas. Las condiciones que deben darse son las siguientes. Primero, al multiplicar un escalar por un vector, el vector resultante tendrá la misma dirección del vector original. Por ejemplo, si tenemos un escalar con valor 2 y un vector cuyas componentes son 2,3, procedemos a multiplicar el valor del escalar por el vector de la siguiente manera. Decimos que un vector por un escalar va a ser igual a multiplicar el escalar, que es igual a 2, por el vector, que es 2,3. En este caso, tenemos como resultado 2 por 2, 4, y 2 por 3, 6. Este sería un nuevo vector. Podemos representarlo de manera gráfica, viendo el plano cartesiano, que consta de dos ejes, el eje X, que es el eje horizontal, y el eje Y o eje vertical. Representando nuestro primer vector, podemos tener 2,3. Lo ubicamos de esta forma, 1 y 2 en X y 3 en Y. Donde se unen este par ordenado, constituye nuestro primer vector. Como pueden notar, en este caso está representado con el color rojo. Ahora, el resultado de haber multiplicado este vector por este escalar es igual a 4,6. Recordemos que este vector nos va a dar la misma dirección, ya que está siendo multiplicado por un valor positivo. Vamos a la gráfica y vemos 1, 2, 3 y 4, 6 en Y, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso, donde se une este par ordenado, formando un punto, es nuestro vector resultante, saliendo desde el centro de coordenadas hasta la unión de los puntos. Podemos confirmar que el vector original y el vector resultante poseen la misma dirección, ya que ambos están orientados hacia el noreste. Continuamos con otro ejemplo. La segunda propiedad o condición nos dice que si el valor del escalar es mayor que 1,
el sentido del vector resultante es el mismo que el vector original y queda aumentado en magnitud. Por ejemplo, nos dice que queda aumentado en magnitud. De la misma manera podemos utilizar este mismo ejemplo que hemos desarrollado. Si nos damos cuenta, el vector original posee una magnitud inferior o más pequeña que el vector resultante. Vayamos a la gráfica para confirmar esta condición. El ejemplo que vimos, el valor del escalar es un número positivo, por lo cual podemos notar que el vector resultante aumentó en magnitud y, como vimos anteriormente, posee la misma orientación. La tercera condición nos dice que si el valor del escalar es menor que 0, es decir, si posee un valor negativo, el sentido del vector resultante es opuesto al vector original. Por ejemplo, si en este caso nuestro escalar vale menos 1, vamos a multiplicarlo por el vector original. Tenemos que el escalar por el vector original va a ser igual, en este caso, a menos 1 por 2,3. Recordando que cuando multiplicamos un número negativo por uno positivo, nuestro resultado va a ser negativo. Entonces decimos menos 1 por más 2 es igual a menos 2. Y menos 1 por más 3 va a ser igual a menos 3. Este sería nuestro nuevo vector resultante. Vamos al plano cartesiano y lo ubicamos en menos 2, el valor de x, coma menos 3, el valor de y, donde se une este par ordenado, entonces es nuestro vector resultante, que en este caso resulta de multiplicar el escalar menos 1 por el vector inicial. Como podemos notar, aquí se comprueba esta condición, ya que nuestro vector inicial, recuerden que es 2,3, está ubicado acá, ¿verdad? La flechita roja. Pero al multiplicarlo por menos 1, nos da un vector opuesto. Como pueden notar, el vector está opuesto y se representa, en este caso, lo estamos representando con la rayita azul para que puedan comprenderlo. Nuestro vector resultante inicia desde aquí hasta acá, porque es opuesto, pero de igual forma aumenta en magnitud. La última condición nos dice el módulo del vector resultante es igual al producto del escalar por el módulo del vector original. Para comprobar esta condición, lo primero que vamos a hacer es hallar el valor de la resultante, que es multiplicando el escalar por el vector. Y tenemos que nuestro escalar vale 5 y nuestro vector 3,4. En este caso, el resultado sería 5 por 3, 15. Y 5 por 4, 20. Bien, luego de haber hallado el vector resultante, ahora vamos a hallar el módulo del vector original. Es muy importante saber identificar cuál es el vector original y cuál es el vector resultante para evitar confusiones. Nuestro vector original, recuerden que es este. Entonces, hallemos su módulo. Decimos que el módulo del vector original va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Procedemos a sustituir los valores del vector original, que son 3,4. El primer valor representa a x, el segundo a y. Sustituimos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Decimos 3 por 3, 9, más 4 por 4, 16. En este caso, decimos la raíz cuadrada de 9 más 16 es igual a 25. Y la raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Lo que quiere decir que el módulo de nuestro vector original va a ser igual a 5. Bien, luego de haber hallado el módulo del vector original,
Ahora, hallemos el módulo del vector resultante. Recordemos que nuestro vector resultante es este, que resultó de multiplicar el escalar por el vector original. El módulo del vector resultante va a ser igual a decir el módulo de k por b va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Simplemente procedemos a sustituir los valores de x y de y del módulo resultante. Entonces decimos que x al cuadrado va a ser igual a 15 al cuadrado. Procedemos a desarrollar y decimos que 15 por 15 es igual a 225 más 20 por 20 igual a 400. Seguimos diciendo que el módulo del vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de sumar 225 más 400, que es igual a 625. Y por último, la raíz de 625 es igual a 25. Muy bien, ya hemos hallado el módulo del vector original y el módulo del vector resultante. Ahora, nos queda multiplicar el valor del escalar por el módulo del vector original. Multiplicamos el valor del escalar por el módulo del vector original. Esto sería igual a 5 por 5 igual a 25. De esta manera queda demostrado que multiplicar el escalar por el módulo del vector original es igual a calcular el módulo del vector resultante. Muy bien, hoy trabajamos con las propiedades de un vector. Además también trabajamos con las operaciones, como suma de vectores, diferencias de vectores y trabajamos con la multiplicación de un escalar por un vector. Te invito a profundizar más en este tema. Te invito a realizar el segundo ejercicio de la página 60. Ten pendiente que cuanto más practiques, más familiarizado estará con el tema. Así que nos vemos en la próxima clase. ¡Hasta luego!